Bueno, damas y caballeros, hoy vamos a poner a caldo el primer Mac. Aquel maravilloso Macintosh que según se veía en la presentación podía hablar y hacer de todo. Aquel Macintosh que muchos fans de Apple lo ponen como un grandísimo éxito. En realidad fue un fracaso. Ahora es cuando todo el mundo viene a matarme. No, sí, en serio, ese equipo fue un fracaso, al contrario de lo que dice mucha gente. Era en su época conocido como The Beige Toaster, o la tostadora de color beige. ¿Qué significaba eso? Que era un cacharro con muchos problemas, para empezar por sobrecalentamiento. Era un equipo que era una comedia, ya no solo por su sobrecalentamiento y poca fiabilidad. Es muy difícil encontrar uno a día de hoy funcionando. Ya no hablemos de los problemas que tenía en la disquetera por piezas de plástico de mala calidad, que se está notando eso a día de hoy mucho. Sino que tenía más problemas como la falta de ampliabilidad. El equipo no era ampliable. Y alguno dirá, bueno, a día de hoy los equipos de Apple tampoco son ampliables. Estamos hablando del 84. En aquella época un Apple II, que era de la misma compañía, podías meterle 20.000 expansiones. A un IBM también le podías meter un montón de expansiones. Es más, muchos equipos que se hacían en la época solo hacía uno mismo y le podías meter expansiones. Era como el mismísimo Altair 8800, que era como el equipo más importante de la época. Bueno, de los más importantes de la época, antecesora al Apple I, era totalmente ampliable. Y llegamos a este aparato que no es nada ampliable, no le puedes meter nada y es como... oh. Pero el tema es que esto no afectaba al equipo solo en que no fuera ampliable y que a la larga no viviera mucho, sino que tenía otro pequeño problema y era la falta de software. Este equipo no tenía casi software y alguno dirá, oh, pero si en 1995 tenía mucho software... Sí, en 1990 y pico, 1900 tal, o finales de los 80 tenía más software. Pero estamos hablando del primer Mac, también conocido como el Macintosh 128K. Ese equipo era un desastre. El tema es que, ¿por qué tenía poco software? Básicamente porque tenía poca memoria RAM. El problema de este equipo era que tenía 128K kilobytes de memoria RAM. Era poco para... no para la época, pero era poco para este equipo. Y eso lo que hacía era que la mayoría de los programas que intentabas arrancar en este equipo no fueran. ¿Os acordáis del programa que aparecía en la presentación? Si veis el vídeo de la presentación del Macintosh original, veréis que el aparato tenía un programa que estaba hablando, que estaba leyendo un texto y estaba hablando, que era lo que se oía. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Bueno, ese programa necesitaba 512K para funcionar. Es más, el Mac que aparece en aquella presentación no era un Mac 128K, era un Mac 512K. Un Mac que no se le hasta un par de años más tarde, que es algo muy curioso. Esto ya no son solo estos problemas. El Mac, alguno dirá, guau, pero era un equipo muy potente para la época. Tenía un Motorola 68K, tenía 32 bits en una época en la que los ordenadores más comunes eran probablemente de 8 bits o 16 bits. Sí, así es, teníamos un magnífico procesador de 32 bits. Hay un pequeño problema. El bus de datos era de 16 bits. ¿Qué significa eso? Que el procesador trabaja prácticamente como uno de solo 16 bits. ¿Esto qué significa? Básicamente significa que estamos cogiendo el motor de un Ferrari y lo estamos metiendo en un 600. Básicamente estamos cogiendo el motor de un cochazo y lo estamos metiendo en un coche de juguete. Básicamente estamos haciendo una chapuza. El gran problema del Macintosh es que era una CPU de 32 bits con un bus de 16 bits y teniendo una memoria RAM que sería magnífica para un equipo de 8 bits, no un equipo de 32 bits. Básicamente era un desastre de equipo. Tenía muchos problemas. Y no solo teníamos ese problema. Otro problema era que Apple se estaba vendiendo a sí misma como que habían inventado la interfaz gráfica. Y no era así. Si nos vamos unos 10 años antes aproximadamente, podemos echar un vistazo a este precioso equipo. Este equipo fue el primero en utilizar un ratón. Bueno, creo que igual hubo uno un poquito más antes, pero básicamente este equipo utilizaba ratón e interfaz gráfica unos 10 años antes de que Apple lanzara el Macintosh. Es más, antes que el Macintosh teníamos el Apple Lisa, que era un fracaso total. Y bueno, todas estas cosas que he dicho hicieron que el Macintosh fuera un fracaso. Y uno dirá, oh, ¿y por qué ahora se habla de él como un éxito? Bueno, no sé si os acordáis de que echaron a Steve Jobs de la empresa unos años más tarde. Cuando echaron a Steve Jobs de la empresa unos años más tarde, salió el Macintosh Plus, la tercera iteración del Macintosh,
y tenía ya 1 mega de RAM, que era una cantidad más decente. Esto fue en el 1986. Era una cantidad de RAM ya más decente. El equipo tiraba ya algo mejor y tenía unas ventajas este equipo, y era que por un lado admitía un disco duro externo. Le podías meter un disco duro a este equipo con una carcasa externa, y además le podías ampliar la RAM. Aceptaba hasta 4 megas de RAM. Este fue el Macintosh que fue exitoso. Este equipo se vendió durante 6 años. No, 6 años no, me estoy equivocando. Sí, bueno, fue uno de los equipos más longevos de Apple. ¿Cuántos años se vendió ahora mismo? No me acuerdo, así que probablemente cuando edite este vídeo lo meteré. Si es que esto acaba siendo un vídeo y no un podcast, porque a este paso voy a acabar haciendo más podcasts que vídeos. Lo digo en serio, no os imaginéis en la grabadora de Windows cuántos audios tengo que nunca he hecho vídeo. Pero bueno, volvemos al asunto, que me estoy yendo por las ramas. El problema de este equipo era eso, mal diseño y todo eso. No fue prácticamente hasta el Macintosh Plus y el Macintosh SE que este equipo se volvió algo decente, un equipo perfectamente utilizable y ampliable, y tuvo éxito, por decirlo así, ya que los Macintosh originales tenían problemas de refrigeración y demás. El Macintosh Plus ya no tenía esos problemas de sobrecalentamiento. Bueno, creo que algo tenía, pero no al nivel de los primeros Macintosh. Y el Macintosh SE llevaba un ventilador, lo cual hacía que fuera magnífico, porque... Y bueno, prácticamente aquí se acaba el vídeo, porque los últimos 20 segundos de audio, 20-30 segundos de audio, sí, solo quedaban 20-30 segundos más de audio original, se han corrompido por razones. Bueno, es que se han corrompido, es que se oyen como con zumbido de fondo. Bueno, pues eso es todo por hoy, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.